Muy buenas tardes a todas y a todas quienes nos acompañan en esta tarde. El día de hoy tenemos el placer de contar con la presencia de la magistrada Indira Isabel García Pérez, de quien me voy a permitir leer una brevísima semblanza curricular. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Colima, maestra en Derecho Corporativo y en Educación, especialista en impuestos fiscales y en calidad del gasto público y certificada en responsabilidades administrativas. En el Servicio Público del Estado de Colima ha ocupado cargos como auditora superior del órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental, comisionada del Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales y coordinadora jurídica de la Contraloría, entre otros. Ha sido docente en la Universidad de Colima, el Instituto Nacional de Administración Pública, la Escuela Nacional de Formación Judicial y diversas instituciones de educación superior. Autora y colaboradora en obras especializadas en fiscalización, corrupción y función pública, y también ha recibido, por supuesto, diversos reconocimientos por su trayectoria jurídica. Actualmente se desempeña como magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación y el día de hoy nos acompaña con el tema Buenas prácticas institucionales y fortalecimiento de la cultura de integridad, casos de éxito en otros países. Muchas gracias, magistrada, bienvenida. Gracias, muy amable. ¿Se escucha? Creo que sí se escucha bien, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos y por la presentación que amablemente acaba de hacer. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Platicábamos hace un momento aquí con nuestro amigo el juez y con quien llegó muy temprano, por supuesto, ¿qué es una buena práctica? ¿Qué es una buena práctica y cómo esas buenas prácticas pueden hacer una cultura de integridad? Una buena práctica, y decía también nuestra compañera Paola hace un momento, es algo que haces de manera constante y que te va generando buenos resultados. ¿Qué es una buena práctica? Sí, prácticamente es estar y conducirse con toda la vocación, honestidad, profesionalismo. Conducirse con vocación. ¿Qué es una buena práctica, Javi? Podría ser tener buenos hábitos laborales. Buenos hábitos laborales. Lau. Actuar apegado a la legalidad. Monse. Conducirse de manera correcta. Conducirse de manera correcta. Heredia. Conductas provechosas para el cargo en el que estás. Conductas provechosas para el cargo en que estás. ¿Qué es una buena práctica en el día a día? ¿Qué es una buena práctica en lo que hacemos de manera cotidiana desde las 9 de la mañana que llegamos a nuestro centro de trabajo hasta el horario en el que nos vamos, porque a veces no hay horario? ¿Qué es una buena práctica desde el área en el que nos desempeñamos? Leti. Hacer lo que nuestra función nos requiere. Hacer lo que la función requiere. Nava. Una buena práctica, atender las indicaciones como son realizadas. Atender indicaciones. ¿Qué es una buena práctica desde el área en la que nos encontramos? Ser organizado, ser eficaz. Ser organizado, ser eficaz. ¿Cómo esas buenas prácticas ya llevadas al ámbito institucional en el que ya estamos nos pueden dar una cultura de integridad? ¿Cómo hacer que esa buena práctica que realizamos todos los días nos lleve a esa cultura de integridad? ¿Qué es una cultura de integridad? ¿Cómo podemos nosotros, para poder ir arropando este concepto e ir pasando a cada una de las diapositivas que en su momento se les compartirán, y poder ir generando este gran concepto de buenas prácticas institucionales y fortalecimiento de la cultura de integridad, tendríamos que partir también de qué es una cultura de integridad? ¿Qué es una cultura de integridad? Conjunto de valores, principios, prácticas dentro de una organización o sociedad que promueve la honestidad, transparencia, responsabilidad, ética en el comportamiento de las personas. Aquí ya estamos hablando de quiénes están involucrados dentro de esta cultura de integridad, que somos quiénes, nosotros que estamos dentro de esa institución, dentro de esa empresa, dentro de ese servicio en el que nos encontremos prestando precisamente esa función profesional honesta, ese servicio también que estamos brindando, que sea con esa transparencia y con esa calidad
con esa eficacia, decía también el compañero, cómo estas buenas prácticas fortalecen, buenas tardes, fortalecen esta cultura institucional. ¿Y por qué hablar de buenas prácticas y hablar de esa cultura de integridad y casos de éxito de otros países? Creo que es muy largo el título, pero lo vamos a ir arropando poco a poco. Esa buena práctica institucional, el tener disciplina en la función que realizamos, el poder cumplir con un horario, el poder responder a nuestras funciones de manera eficaz, de manera transparente, de manera profesional, ¿cómo entonces generan esa cultura de integridad? ¿Cómo nosotros hablamos de esas buenas prácticas y ese fortalecimiento de esta cultura cuando nosotros formamos parte de esa institución? ¿Cómo le va? Cuando nosotros formamos parte de ese círculo. ¿Quiénes hacemos que esas buenas prácticas generen ese fortalecimiento de esa cultura integral? Pues nosotros. Nosotros, los y las servidoras públicas, somos los primeros actores de este gran concepto. Esas buenas prácticas institucionales y ese fortalecimiento de la cultura de la integridad no podrían existir si no estuvieran liderados por ¿quiénes? Por nosotros, por personas, por profesionales y profesionistas en distintos ámbitos. Entonces aquí tenemos un primer elemento de estas buenas prácticas y esta cultura institucional, el profesionista, la persona en su calidad como tal, esa persona en el desempeño de esa función, ya sea juez, secretario, actuario, obviamente estamos hablando en el ámbito del Poder Judicial, ¿verdad? Entonces ya tenemos esa primera característica de este primer momento. Vamos a ir viendo pues esta clase, no, yo no diría clase, acordamos hace un momento que íbamos a platicar entre todos para ir viendo cómo poder fortalecer precisamente estas buenas prácticas. Hay un contexto y hay un cambio de paradigma, también señalábamos hace un ratito en la conversación que todos los paradigmas son cambiantes de manera constante. Hoy estamos en uno y en un reto importante y en un cambio de paradigma, como es el caso de el propio Tribunal de Disciplina Judicial Federal, el órgano de administración, la Suprema Corte y en general el Poder Judicial de la Federación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros desde ese contexto, desde ese cambio de paradigma, vamos a buscar que esas buenas prácticas que hacemos nosotros, las personas, los profesionales dentro de este Poder Judicial Federal, tengan ese, ese final, ese objetivo que es lograr esa cultura de integridad institucional para que se fortalezca ese Poder Judicial? Para mí sería lo último dentro de la plática del día de hoy. Y también hacíamos otra reflexión. Nosotros que somos los que precisamente revisamos que se cumplan todos esos derechos humanos, nosotros qué estamos haciendo para que eso se cumpla. Entonces, esto también entra en las buenas prácticas y en esta cultura de integridad. En este cambio, pues, que tenemos actualmente, la idea central es, pues, se construye esa integridad, esa formación dentro del propio espacio en el que nosotros nos desempeñamos, se construye a través de esas buenas prácticas institucionales, pero yo no dijera que solamente como referencia de experiencias internacionales. Creo que también México tiene muy buenas prácticas y muy buenas referencias de esta cultura integral de construcción, como para poder también llevarlas a cabo y también poder decirlas. En ese sentido, esa integridad judicial, esas buenas prácticas y esos modelos internacionales, porque así dice el título, ese yo no me lo saqué de ninguna manga, en ese sentido es cómo vamos a hacer que esto funcione. ¿Quién tendría que hacer que esto funcione? Nosotros. ¿Y de qué manera lo vamos a lograr? Dejar un concepto abstracto, convertir ese componente, expresar un funcionamiento institucional y traducir esos principios para que podamos mostrar qué se ha hecho actualmente, qué se ha hecho y de qué manera se ha hecho.
Que hay evaluaciones, sí hay evaluaciones. Que hay quejas, todos los días hay quejas. Que hay quejas por dilaciones, que hay quejas porque uno se portó mal y le jaló los cabellos. Pero todas esas quejas deberíamos mejor de ver qué estamos haciendo nosotros para que eso pase. ¿Cómo está mi evaluación? Y no cómo está la evaluación del de enfrente. No estar preocupada o preocupado yo por cómo le está yendo al juzgado quinto. No, si yo estoy en el tercero, pues cómo le está yendo al tercero. ¿Yo qué estoy haciendo para que esto mejore? En ese sentido, pues, esa integridad judicial y esas buenas prácticas se tienen que traducir en un solo factor importante, en el desempeño de cada profesionista que está dentro de este Poder Judicial. En el desempeño diario, constante, continuo, no nomás porque hoy me salió bien y mañana ya me voy a tirar ahí al piso, ahí con mi almohadita, con el cojincito que tengo ahí en la oficina y ya. Este es un constante de todos los días, ¿sale? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Duda? Entonces tenemos un primer rescate, si están de acuerdo. ¿Quién hace las buenas prácticas y la cultura de integridad institucional? El profesionista, la persona como tal, no hay otro. ¿Cómo se va construyendo? Con estas alianzas entre todos. Solos no podemos hacer nada, solos nosotros no tenemos la manera de hacer nada, sino porque está integrado un juzgado con un juez, un secretario, un oficial, un proyectista, un administrativo, en fin, todos tenemos una función importante dentro, ¿sí?, del área, todos lo tenemos. Y esa cultura de integridad, esas buenas prácticas se hacen entre todos para que eso se pueda lograr. En ese sentido, pues, la construcción de este primer momento, de estas buenas prácticas y esta cultura de integridad, tiene que ver también con principios. Y esos principios son los que nosotros todos los días nos los debemos de recordar. Y yo aquí les pongo otro tema también sobre la mesa. ¿Por qué no tendría que haber capacitación obligatoria? ¿Por qué no tendría que haber capacitación obligatoria? Todos estamos estudiosos de nuestras materias y todos los expedientes que tenemos en nuestras manos, no todos son iguales, parecieran que son iguales. Pero entonces, ¿por qué no hay una capacitación obligatoria? Esa sería otra parte de una cultura de integridad y también de buenas prácticas. El marco normativo, la evaluación, bueno, esto es todo lo que vamos a ver el día de hoy, que vamos a platicar el día de hoy. Vamos a platicar sobre la evaluación del desempeño como una herramienta de integridad, vamos a platicar sobre esas buenas prácticas que ya estamos conversando, casos de éxito internacionales, el rol del Tribunal de Disciplina Judicial y también una propuesta institucional para un código de ética e integridad del Poder Judicial. Esos van a ser los temas de los que platicaremos el día de hoy. Y platicábamos ya sobre la integridad, decíamos que actuar siempre, y lo decía el compañero, de manera eficaz, de manera congruente, respondiendo al interés público para generar certeza frente a la sociedad. Y aquí entramos con los que están esperando lo que nosotros hacemos. Nosotros ya estamos aquí adentro, ya estamos adentro del Poder Judicial, pero nosotros tenemos, en lo que nosotros hacemos todos los días, ¿sí?, a personas que están allá afuera esperando un resultado. Y muchos de esos resultados pues no van a ser quizá lo que ellos necesitan o lo que ellos les favorece. Porque dijera mi abuelita, pues no se puede quedar bien con dos amos a la vez, no se puede estar bien con dos amos a la vez. En ese sentido, actuar siempre de manera congruente con los principios éticos. ¿Cuál sería un principio ético? La integridad, compañero. Honestidad. Aldo. Juez. Otro principio. Puntualidad. Otro principio. Excelencia. Gina. Otro principio. Profesionalismo. Otro. Ahora sí le voy a preguntar. Otro principio. Está bien. Luego, compañera. Honradez. Todos esos principios de los que estamos hablando, un minuto para que lo piensen, ¿los aplicamos? Oiga, señora jueza, la busca allá afuera un ciudadano.
Dile que no estoy ocupada, que no ves que estoy llena de papeles y que tengo que hacer esto y aquello. Oiga, pero ya tiene 3 días viniendo, pues no lo voy a atender. ¿Es correcto eso? Fortalece esa cultura de integridad, va con los principios del funcionario, del servidor público. Ahí te va el expediente, no lo hiciste bien. ¿Va con los principios? ¿No? ¿Qué hacemos entonces para que actuar siempre de manera congruente con los principios éticos, respondiendo al interés público para generar esa certeza frente a la sociedad? ¿Qué hacemos entonces nosotros desde la trinchera en la que estamos? ¿Qué hacemos? Salud. ¿Qué hacemos? Tratar de mejorar, aplicar. Tratar de mejorar, aplicar. El código de ética. Seguir el código de ética. Cumplir con lo que establece el manual de puestos. Cumplir con lo que establece el manual de puestos. Respetarnos en todo momento. Ser respetuosos en todo momento. Cumplir con nuestras obligaciones. Ay, bienvenido. ¿Qué hacemos todos los días, señor secretario? Actuar con responsabilidad. Actuar con responsabilidad. Es entonces actuar desde adentro tiene un efecto. ¿Hacia dónde? Hacia afuera. Entonces, lo que yo haga, así yo le aviente los papeles de la sentencia que no me gustó cómo la proyectó y ahí se la aviente yo al compañero, va a tener un efecto allá afuera. Así yo no reciba a la persona que tiene 3 días, a lo mejor ni siquiera sé lo que me va a preguntar, ni siquiera le he dado la oportunidad de hablar, va a generar un efecto allá afuera. Si yo llego todos los días desde mi función y en lugar de generar un ámbito dentro del espacio de trabajo, de cercanía, de profesionalismo, de ayuda también, porque muchas veces no sabes lo que le está pasando a la otra persona y llego con la gritoniza y llego a tratar mejor de amedrentar a la gente, que eres esto, que eres aquello, que no sabes, ¿qué va a pasar entonces? Va a haber un efecto hacia afuera. Entonces, la integridad es actuar siempre de manera congruente con esos principios que ustedes ya dijeron y todos bastante correctamente, pero también debe responder a ese interés público, totalmente. Debe responder a ese interés porque nuestro trabajo desde la trinchera en lo que estemos es generar esa certeza frente a la sociedad. ¿Cómo hablar de buenas prácticas y de una cultura de integridad si nosotros no somos congruentes con esos principios? Si nosotros mismos no generamos esa certeza a la ciudadanía, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Deberíamos de preguntarnos. Es que tengo 23 años trabajando. Sí, yo le felicito por toda esa antigüedad, pero ¿qué ha hecho? ¿Quién es la primera cara de cualquier oficina? Que llega a buscar un servicio, a buscar que el juez, el magistrado le escuche. Y si esa primera cara, lo que recibe, quien le debemos de dar esa certeza, recibe malos tratos, recibe poca sororidad incluso a veces, eso entonces no estamos actuando con integridad. Y la responsabilidad no es de una sola persona, es de todo el equipo, de todos los que estamos ahí dentro. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bien, ¿qué es la prevención disciplinaria y la independencia judicial? Dice que la prevención disciplinaria son pues esos mecanismos, ¿no?, que se llevan a cabo para evitar precisamente no solo esas faltas administrativas, es decir, no caer en esa pues mala práctica, ¿por qué no decirlo también? Y la independencia es garantizar que las personas juzgadoras resuelvan no solamente con esa imparcialidad, sino también con libertad, con autonomía, sin presiones o interferencias indebidas. Y aquí viene esta última parte, con la que no estoy muy de acuerdo, pero existe,
esa conexión entre prevención e independencia judicial. Todo el tiempo estamos diciendo que debemos de trabajar para que las cosas no pasen, prevenir para que no sucedan esas faltas administrativas o esas malas prácticas o esas acciones que generamos nosotros las personas. Oye, pero ya les dieron el curso de cultura de paz al juzgado X. Ya, aparte de que les dieron ya la cultura de paz, fueron a platicar con ellos sobre el comité de integridad, hablaron con todo el tribunal, hicieron una reunión con ellos y bueno, y resulta que aún así después de esa reunión sigue habiendo no solamente esas malas prácticas, sino sigue habiendo también insultos en redes sociales, sigue habiendo temas de exhibir a las personas de su mismo juzgado, de su mismo tribunal. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer que eso no pase si ya recibieron todo eso? O sea, lo estamos previniendo para que ya no suceda. Entonces, ¿qué les hace falta? Correctivo. Correctivo. Nos vamos a quedar sin jueces, sin magistrados. Nos vamos a quedar solos. Entonces, ¿cómo hacer que esta prevención funcione? Capacitar, ¿qué más? Conciliar, mediar, ¿qué más? Evaluando, ¿qué más? Creando conciencia para que exista esa voluntad por parte de la persona que va a... Acaba de decir la palabra mágica, usted está exenta del examen, que no va a haber. Exenta del examen que no va a haber. Voluntad. Podemos tener, señoras, señores, todos los cargos que ustedes quieran, profesionales, 3 doctorados, 12 maestrías, especialidades, haber pasado por todas las universidades de España y todos sus alrededores. Pero si como funcionaria o funcionario público tú no tienes voluntad, esto no funciona. No funciona. Así le lleves la cultura de paz, así los estés capacitando constantemente, así casi como a los niños, de que aprendes matemáticas, aprendes, estás la mamá con el chicote. Si no existe voluntad, entonces estamos en una situación complicada. Bien, ejemplos. Riesgos disciplinarios y prevención disciplinaria. Un riesgo es, pues bueno, yo creo que ya ni han de querer escuchar eso del rezago, ¿no? Ya ni quieren escuchar esa palabra. Rezago. Falta de supervisión, y aquí es un poco lo que decía Ricardo, evaluar. Evaluación constante. Conflictos de interés no identificados. Oye, verdaderamente yo tengo una relación con este asunto. Lo conocí, conozco a las partes, soy comadrita de una de las partes y aún así le sigo. Normalización de prácticas irregulares. Pues si estamos hablando de buenas prácticas, ¿cómo vamos a ver una mala práctica? Ahora sí ya como habitual, como si fuera un hábito diario, como ponerte los zapatos bajitos para salir corriendo porque los tacones te los pones en el carro. Prevención disciplinaria. Identificación temprana de órganos en rezago. Pues ya no queremos saber nada de eso, quedamos que no vamos a hablar de eso. Supervisión institucional periódica. Además de la evaluación, ¿qué otra supervisión propondrías? Exámenes periódicos, ¿alguien dijo algo para allá? Visitas, ¿alguien más? ¿Se acuerdan cuando íbamos a la secundaria o al bachillerato y que llegaba la maestra que siempre nos caía mal? Examen sorpresa. ¿No sería bueno en alguna ocasión? Capacitación continua en materia de integridad y en materia de ética judicial, que es de lo que estamos hablando. Estandarización de procesos internos y obviamente donde vamos a concluir que es evaluación de desempeño judicial. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bien, entonces vamos más rápido. Como ustedes ya saben, tenemos un comité de integridad. Aquí está el señor secretario del pleno del órgano de administración y él claramente conoce cómo está este comité de integridad y cuál es esa función que desempeña ese comité de integridad. ¿Por qué hay un comité de integridad dentro del Poder Judicial? ¿Por qué tiene que haber un código de ética? ¿Por qué tenemos que hablar de cultura de integridad? ¿Por qué tenemos que hablar de buenas prácticas? Porque
no solamente sea necesario, sino porque nosotros todos los días vemos asuntos que no son nuestros, ¿son de quiénes? De otras personas, y esas otras personas tienen derecho a ser oídas, tienen derecho a que nosotros revisemos sus asuntos con la mayor capacidad, profesionalismo, honradez, imparcialidad, y de esa manera precisamente evitar que quienes están resolviendo esos asuntos tengan algún interés sobre el mismo. Entonces, este comité de integridad, su función es resolver esos efectos vinculantes, consultas de contrataciones, posibles vínculos familiares, algún conflicto de interés con titulares, áreas jurisdiccionales o administrativas. Está integrado por 4 miembros, está la Contralora, está la presidencia de la Comisión de Disciplina y Sustanciación, está la Comisión de Carrera Judicial, una persona servidora pública designada por el Tribunal de Disciplina. Tiene atribuciones y dentro de esas atribuciones es verificar que no existan impedimentos de los que ya estábamos hablando, esos conflictos. También de resolver en máximo 5 días hábiles, hay un plazo para resolver cuando vas al Comité de Integridad, y emitir guías, y aquí entramos también a otro tema, para prevenir el nepotismo y los conflictos de interés. Me contaron, no, usted no me crea, que por allá en una época muy lejana, cuando vivía Alicia en el País de las Maravillas, pues había tribunales y había juzgados donde había toda una familia completa dentro de ese juzgado, de ese tribunal. Así me lo platicaron, allá por cuando Alicia empezaba a caminar con el conejo. ¿Por qué tenemos entonces que revisar nosotros este comité de integridad y revisar también sus atribuciones para que estemos conscientes, señoras y señores, de que debemos evitar, si nosotros tenemos en nuestras manos alguna situación, mejor decir las cosas? Tenemos un padrón en el cual tú declaras si tienes alguna familiaridad con algunas personas. Hagámoslo con honestidad, hagámoslo con esos principios de los que acabamos de hablar. También tenemos esa atribución en el Comité de Integridad de emitir esas guías para evitar esos conflictos de interés y sobre todo la importancia que es combatir el nepotismo, garantizar esa transparencia y el acceso a cargos públicos para fortalecer la legitimidad de este Poder Judicial. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Ahora sí vamos a entrar para poder ir haciendo un resumen de lo que son pues estas buenas prácticas con esta cultura de integridad y poder ver, les hicimos algunos casos en los cuales ha intervenido precisamente estas buenas prácticas con otros países. Y le voy a ir platicando a la par de que vayamos viendo esta cuestión. Tenemos, por ejemplo, en Canadá, la capacitación ética continua, transparencia y procedimientos disciplinarios claros. ¿Tenemos similitud con México? En Canadá, una buena práctica es la capacitación ética continua, transparente, en procesos disciplinarios claros. Obviamente, tenemos a España como un órgano especializado para la disciplina judicial, con un papel en el Consejo General del Poder Judicial y una supervisión e inspección constante. Tenemos a Chile con publicaciones y resoluciones de estadísticas disciplinarias mediante la modernización digital de manera transparente. Singapur, evaluaciones estrictas de desempeño y eficacia. Una gestión judicial basada en indicadores de productividad. Y tenemos a Reino Unido con mecanismos accesibles de quejas ciudadanas, sistemas de supervisiones abiertos. Tenemos también a Noruega con un enfoque ético y restaurativo. Tenemos a Alemania con diferenciación entre un error y corrupción. Una protección fuerte a la independencia judicial. De todo esto, ¿qué le suena aquí? ¿Qué le suena aquí, señor juez? Particularmente, también aquí en México tenemos casos de éxito. ¿Cómo cuál? Pues, empecemos. A mí en lo particular,
Casos de éxito tenemos muchos en el tema de hasta la emisión de las sentencias que uno viene generando, porque viene dentro de ahí la integridad, el profesionalismo, la capacitación, los principios constitucionales, la honradez, la imparcialidad, la legalidad. Lo que usted decía, la integridad comienza de uno mismo como servidor público. Para mí es un caso de éxito, que como representante o integrante del Poder Judicial Federal implica todo eso en su conjunto para poder llegar a los justiciables atendiendo diversas situaciones y emitir una resolución apegada a derecho, y eso constituye un caso de éxito. Claro que sí. Institucional. Después de Chile, Alemania, Singapur, ¿qué otro tenemos en México? ¿Qué otro caso de éxito tenemos en México, Ricardo? El tema disciplinario. Considero que las sanciones ahora son de manera transparente, claras, sin lugar a subjetividades, y eso legitima el poder del Tribunal de Disciplina Judicial con base en la nueva reforma constitucional en materia judicial. ¿Qué otro caso de éxito tenemos en México, después de haber escuchado las buenas prácticas que hay tanto en Chile como Alemania, Singapur, en fin? Perdón, Roberto, adelante. Perdón, yo considero que un caso de éxito es haber separado la administración de la disciplina. Muy bien. ¿Otro caso de éxito, Laura? El tema de justicia procedimental, magistrada, cuando los justiciables, a pesar de que no tienen sentencias favorables, sienten que el sentido de la resolución se apega a la legalidad. Muy bien. Último caso de éxito, compañera. Creo que el hecho de la nueva reforma en la Escuela Nacional de Formación Judicial también es un caso de éxito, puesto que los exámenes hoy en día también que hacen para ser secretarios, actuarios, se han modificado. Muy bien. Yo creo que no solamente, pues yo dijera lo siguiente, pues que tiene Canadá, España, Chile, Singapur, Reino Unido, Noruega y Alemania que no tengamos en México. ¿Qué tienen esos países que no tengamos aquí? Yo creo que profesionistas especializados con un alto bagaje en temas jurídicos tenemos. Personas que no solamente hacen esas sentencias de las que hablaba el juez, pero ¿qué tiene esos países que no tiene México, que no tengamos nosotros? ¿Sí, compañero? Quizá menor índice de corrupción. Menor índice de corrupción. ¿Qué más? Irene. Como servidores públicos, de capacitarnos continuamente. Capacitación continuamente. ¿Qué tenemos, qué tienen otros países que no tenga México? Aldo. Yo estaba pensando en que quizás podría entrar un poco la vocación. Hay algunos servidores públicos que tal vez no sienten ese amor, que tal vez solamente están porque es un trabajo, y creo que en realidad necesitamos dentro del Poder Judicial personas que sientan ese amor por esta profesión, que sientan esa vocación de querer ayudar, de querer impartir la justicia como debe de ser. Cuando platicaba sobre buscar la información de esta charla, encontré que en Finlandia, y a lo mejor ustedes ya lo saben, en Finlandia en las escuelas lo que se busca es esa prevención, esa mediación desde la cultura educativa, desde la escuela, es decir, desde las primarias hay un fortalecimiento en la familia, hay un fortalecimiento entre los estudiantes y hay casos de éxito en Finlandia que no hay bullying entre los niños. Y hace rato el juez platicaba conmigo, me decía que en una ocasión le tocó ir a dar una clase a X bachillerato, donde todos los estudiantes que estaban en ese bachillerato eran estudiantes que habían no sido aceptados en las escuelas en las que habían hecho su solicitud. ¿Por qué entonces mandamos a un solo lugar, en este caso, a esos chicos
y no tomamos una buena, pues ahora sí, metodología para poder atenderlos, porque entonces también tendríamos que ver la atención. ¿Por qué hago la comparación con el tema de Finlandia y con lo que platicaba con el juez? Yo creo que todas esas buenas prácticas y que todo esto que acabamos de recitar, que tenemos en México de otros países y que nos hace falta abatir todavía el tema de la corrupción con esas pues faltas graves que contiene nuestra Ley General de Responsabilidades Administrativas, como es el conflicto de interés, como es el nepotismo, como es la colusión de servidores públicos, en fin, cómo nosotros desde una cultura de educación podemos abatir esa corrupción, podemos abatir esas malas prácticas que ya las vemos habituales y podemos lograr más casos de éxito en México. Yo soy creyente de que desde la cultura de la casa, desde la verdadera educación, desde la cultura donde te daban con el cinturón y bueno, yo creo que todos los que estamos aquí, que somos de esa época, pero no están tan chiquitos, ni yo tampoco estoy tan vieja, nos tocó esa parte donde existía esa educación. Incluso tu papá o tu mamá te miraba a los ojos y qué cultura de integridad ni qué buenas prácticas. Con eso ya sabes lo que tenías que hacer. No ocupabas ya que nadie te dijera nada más. Entonces, si nosotros sabemos que esta educación existe, que esta educación la podemos ir palpando todos los días y aprender todos los días, entonces estamos hablando de que una muy buena práctica para que nosotros como funcionarios públicos sigamos en esta cultura de integridad y sigamos buscando mejorar en cada una de nuestras trincheras, pues es la capacitación. Es la capacitación. Y también coincido con lo que decía la compañera hace un momento, esa voluntad para poder incluso decir, ¿sabes qué? Estoy equivocada. Tuve una nueva reflexión, no porque no lo estudié, sino porque lo estudié de nuevo y me di cuenta que tengo un error. Y ese error, saber cómo decirlo, porque a veces nos quedamos callados por el miedo al que dirán, que va a decir que no lo hice, que no estudié, que soy esto, que soy aquello. Pero bueno, esta cultura de integridad y esta buena práctica se construye también de esa manera. ¿Qué otros casos tenemos y que tiene también, pues no solamente Chile, Singapur, Canadá? Tenemos pues un aspecto importante que considero comentarles. La independencia judicial en los países nórdicos, por ejemplo, es muy alta independencia institucional y en Latinoamérica todavía hay una variable según el país por la intervención política. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Qué podemos decir de esto? Decimos que la independencia judicial en los países nórdicos como Noruega, Suecia, Finlandia, es muy alta esa independencia institucional. En Latinoamérica, en algunos países, varía según el país por la intervención política. ¿Qué podemos decir acerca de este caso? Adelante, compañero. Sí, es que en relación a lo que comenta, todo viene circulando en relación a la educación. Sí. La educación es importantísima porque si existe educación, existen esos principios, se defienden, esos países tienen respeto al derecho y también exigen tienen sus obligaciones y hacen cumplir sus derechos. Eso es lo que nos daría la pauta para crecer. Pero usted bien lo comentó ahorita, pues las evaluaciones son importantes. El que uno sepa dónde está uno parado es lo que te va a llevar a que puedas tener un mejor éxito. Si vamos, importantísimo es la vocación. Saber que si voy en realidad a cumplir, pues le entro. Y si no, mejor definitivamente, ¿para qué? ¿Sí? Uno lo ve desde que una persona está en la escuela, de que es un pasante, y de que, como usted lo decía anteriormente, un pasante llegaba y se quedaba y le daba quería aprender. Pero ¿qué pasa? Ahora mucha gente que llega a hacer prácticas profesionales está esperando que den las 3, las 4 de la tarde para irse. Y antes la gente se quedaba y sin paga, se quedaba y el fin era aprender. Y de ahí venían los nuevos
a ocupar los puestos. Ahora a veces se llegan por otros lados y pues no hay esa preparación, porque debe de haber una verdadera preparación y una entrega, es una verdadera vocación. Una constancia. Muchas gracias, claro que sí. Otro de los casos que tenemos también, además, es la transparencia disciplinaria. Por ejemplo, en países como Noruega o Finlandia, hay una alta publicación de resoluciones y procesos. Nosotros aquí hacemos versiones públicas de cada una de las resoluciones que hacemos. Ahora esas versiones públicas hay que darles también esa transparencia. Y obviamente otro caso que también es la confianza ciudadana. Yo quiero ir empezando a cerrar con este tema de la confianza ciudadana. Al inicio, cuando platicábamos de lo que es la integridad, hablábamos del interés público y de la certeza ciudadana. ¿Cómo nosotros logramos que nuestro país pueda tener esa confianza en este Poder Judicial? Como lo dijo Laura hace un momento, pues haciendo resoluciones en las cuales no solamente se genera una explicación dentro de la propia resolución, sino una fundamentación, una consideración de cada uno de los puntos a tratar, de tal manera que aun cuando a quien le estás resolviendo no favorablemente, se siente satisfecho con esa resolución en virtud de que abordaste todo el tema. Pero, ¿cómo entonces podemos hacer que esa certeza ciudadana, esa confianza y esa integridad pueda estar puesta no solamente de manera media, baja, como lo señalan en las comparativas, sino de manera alta en este Poder Judicial? Hay algunos países que señalan que tienen una confianza ciudadana alta, ¿sí? ¿Qué es tener una confianza ciudadana alta? Es decir, que toda la ciudadanía, o por lo menos quien participa en las encuestas, está de acuerdo con su sistema judicial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esa media, baja confianza ciudadana que existe en este Poder Judicial pueda tener esa certeza de que quienes estamos al servicio de ellos, porque estamos al servicio de la ciudadanía, tengan esa confianza ciudadana? Podamos darles esa certeza de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo apegados a la legalidad, al derecho, a los principios. Bueno, creo que mucho de, por ejemplo, mi experiencia, ahora con las candidaturas y demás, creo que una persona me dijo, es que tú me lates, ¿no? O sea, es lo que se siente. Nosotros menospreciamos muchas veces lo que la gente siente, pero cuando él se siente con confianza hacia ti, cuando alguien puede expresarte con la confianza lo que le pasa sin sentirse intimidado, sin sentirse acorralado, sin sentirse que no le pones atención, todas las circunstancias cambian. En el tribunal, por ejemplo, me tocó recibir a unos abogados y la verdad es que yo me estaba muriendo de sed y entonces me paré y les dije, discúlpenme, y agarré una botellita de agua y les ofrecí aguas, ¿no? Les dije, tengan. Y entonces al final, después me dijeron, oiga, magistrada, la verdad es que estoy muy agradecido y muy contento porque no me lo esperaba así. Dije, yo quiero decir que va uno a resolver bien, o sea, va a resolver con lo que está. Escucho lo que ustedes están diciendo y con esos ojos tal vez puedo ver todo lo que me están presentando. Pero entonces creo que la sensación de las personas y el reflejo que les das, la confianza de saber que es una persona íntegra, que te ven y dicen, mira, es que es magistrada. Entonces creo que eso, porque no todos tienen casos, no todos tienen asuntos, y a los que ven son los abogados, no necesariamente a las personas. Entonces esas personas que ven, que están y que tienen confianza dicen, ella va a hacer las cosas bien, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerle para que recobráramos esa confianza ciudadana en este Poder Judicial? Pues yo partiría de la congruencia. Creo que, también escuché a algunos compañeros que hablaron de vocación. Si traducimos esa vocación con congruencia, pues creo que eso puede dar una mejor imagen propia, como lo comentaba la magistrada, o sea, a título personal, pero ir sumando todos esos esfuerzos a nivel institucional. Muchas gracias. Sí, por favor, adelante. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría retomar dos
cursos en los que participé en la entonces Instituto de la Judicatura y otro después en la Escuela Federal. En uno de esos cursos se había diagnosticado, si no mal recuerdo, que el Poder Judicial de la Federación, valga la expresión, y es que así fue como lo diagnosticaron, estaba enfermo. En ese momento la enfermedad era ensoberbecido. Bueno, entonces, luego en otro curso que me tocó participar, me di cuenta que trataban de hacernos entrar en conciencia en que necesitábamos la legitimación. ¿Y cómo se obtenía la legitimación? Esto surgió en la especialidad de Derecho Laboral, en el primer módulo, si no mal recuerdo, que se cumpla lo que se dice. Porque aquí llegamos entonces sí está bien, se otorga se concede el amparo, pero ya el cumplimiento también es un tema que se cuece aparte. Y me parece que también otra cosa que podríamos por ahí enfocarnos un poquito, nos dimos cuenta luego de la reforma, de la pasada reforma al Poder Judicial de la Federación, que está muy, muy alejado de la ciudadanía, en este caso jueces, magistrados y los propios ministros. En ese momento, unas palabras del ministro en retiro, Lainez Potiza, decía que habían sido formados así, a trabajar en la secrecía del despacho, pero me parece que definitivamente hoy no es el caso. Hoy tenemos que buscar una cercanía bastante, y bajar. Yo siempre he considerado, porque así lo marca en unos estudios de posgrado sobre, no sobre pedagogía, sino andragogía, la educación sobre los adultos. En bajar, tú tienes la obligación, si tienes tanto conocimiento, de bajarlo totalmente a nivel de suelo, porque el que tengas mucho conocimiento te obliga a que a que bajes totalmente digerible tus conocimientos. Y entonces aquí nos lleva a otro tema, la lectura fácil, por ejemplo, de las sentencias. Hay unos proyectos, unas sentencias que son exquisitas y con unos argumentos y con técnica precioso, pero está tan distante de que lo pueda comprender el quejoso, el perjudicado directo. Tal vez el abogado sí, pero el quejoso directo, híjole. Entonces todas estas reflexiones me hacen llegar a este punto en el que hay que bajar mucho, sí, a ver cómo se puede conectar nuevamente. Ya no es posible entonces estar solamente en esa secrecía del despacho, no hay que estar en contacto, hay que ver cómo se puede, sin perder la autonomía, que justamente era lo que hablaban unos minutos antes, la independencia, la autonomía, poder estar a ras de suelo, en ese contacto, como lo manejaba la magistrada, por supuesto en esas audiencias que se piden con los titulares, pero ¿qué más? ¿Qué otra cosa se podría explorar con la Dirección General de Comunicación Social, tal vez? ¿Qué otras actividades dinámicas podrían hacer sentir más cercano el Poder Judicial de la ciudadanía de a pie? Buscar esa confianza ciudadana. ¿Alguien más? ¿Quería hablar usted? Perdón. Sí, bueno, ahí abonando al comentario que hace el compañero, creo que la relevancia de la cercanía que pueda tener la ciudadanía con los juzgadores es relevante. Y esto se puede lograr, creo, con transparencia. Entonces, es una herramienta básica, o sea, haciendo transparente la impartición de justicia y que la ciudadanía sepa qué hace el Poder Judicial, cómo lo hace, y que además se les haga saber hasta la ejecución de las sanciones, por ejemplo, porque habrá personas que no denuncian porque no tienen confianza. ¿Y cómo se va a generar confianza? Pues con transparencia, con cercanía y haciéndoles saber que efectivamente las personas se sancionan. Recobrar entonces la confianza ciudadana no es solamente cuestión de reformas, no es solamente cuestión de reformar la Constitución o las leyes. Es cuestión de quienes ocupan los cargos públicos. Es cuestión también de quienes imparten. Perdón, ¿quería decir algo usted? Sí, aparte de lo que dijo el compañero
Gracias. De que las sentencias sean de una lectura más fácil para el justiciable, creo que también tendríamos que empezar en casa, como por ejemplo las visitas que han hecho los titulares a los propios órganos dentro de aquí del Poder Judicial, también genera mucha confianza para las personas, para nosotros mismos como servidores públicos, de que se acerquen con nosotros, porque antes no se veían mucho esas visitas. O sea, con el anterior consejo, muchas veces no teníamos esa cercanía con los titulares. Entonces, eso también genera confianza para nosotros como servidores públicos también, decir o cuáles son desde casa algunos, las cosas que pueden estar fallando en los órganos, y de esa manera empezar como equipo para trabajar y sacar todo adelante. Bien, gracias. Podríamos rescatar entonces que no se requiere solamente de reformas, se requiere de voluntad, se requiere de el conocimiento, poder compartirlo, se requiere también de órganos o instituciones de puertas abiertas, se requiere también de empatía para poder escuchar a quienes van y tocan tu puerta, se requiere también de ética, se requiere de construcción de una cultura de integridad. Pero de esa cultura de integridad no se puede hacer si nosotros, los que estamos aquí, no ponemos ese empeño, no ponemos ese granito y esa voluntad. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, magistrada. Y si nos permite, le vamos a hacer entrega de una constancia. La Escuela Nacional de Formación Judicial otorga la presente constancia a la magistrada Indira Isabel García Pérez por su destacada participación en el Diplomado en Derecho Disciplinario y Responsabilidades Administrativas en el ámbito del Poder Judicial, firmado por nuestro director general, magistrado Sergio Javier Molina Martínez. Muchísimas gracias, magistrada. Gracias. Un placer. Sí, claro que sí, magistrada, por favor. Gracias. Ay, perdóname, no, con permiso, gracias. Y nada más, dos breves avisos. Informarles que la próxima semana nos estaremos viendo en esta misma sede y recordarles que ya están los materiales en el aula virtual. Muchísimas gracias a todos, a quienes se encuentran presentes y a distancia. Que tengan excelente tarde.